Vamos a hablar ahora un poquito de economía, un poquito de consumo, porque ayer se difundieron los datos de la Federación Comercial de Córdoba, de Fedecom, sobre las ventas minoristas en junio. Y la verdad es que, según los datos publicados por esta institución, las ventas sufrieron un fuerte traspié en el sexto mes del año, bajando en promedio, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial, en promedio un 4,1% respecto a junio de 2016. Estamos en contacto telefónico con Ezequiel Cerezo, quien es vicepresidente de esta federación. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López, mucho gusto. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿por qué cayó tanto en junio la venta? Bueno, la tendencia venía cayendo justamente, ya se había reflejado en las ventas del Día del Padre, que si bien no era un porcentaje tan alto, hubo una caída para esta fecha. Y bueno, entendemos que la caída más fuerte fue en Capital. La caída de Capital implica la representatividad, el peso de Capital en la estadística, digamos, es el 40% del muestreo, con lo cual una caída en Capital implica digamos, arrastra el resto de los porcentajes. Si bien en el interior no fue una caída tan significativa, como te decía, el peso de Capital implica que arrastra el porcentaje hacia abajo. Y la caída de Capital, bueno, básicamente, además de las cuestiones macro, digamos, y las cuestiones que básicamente no hay un despegue económico que implique una mejora en la economía doméstica, digamos. Los conflictos, la conflictividad que hubo en materia de reclamo y de paro y demás, por supuesto que no ayuda al escenario de venta, ¿no? O sea, el efecto UTA, podremos decir, que hizo que las ventas bajaran. Sí, yo, para no poner un nombre propio, no, está bien, digo. Cualquier paro, cualquier movilización que entorpezca la libre circulación, que entorpezca la llegada hacia el comercio, la llegada o el libre tránsito por la ciudad, por ahí entorpece el consumo de manera directa. Siempre el impacto se mide y se refleja de manera directa cuando hay este tipo de conflictos. Y en este caso fue uno de los factores más determinantes, digamos, para que el consumo haya caído de la manera que se marcó en nuestro muestreo. Sí, le pongo yo ese nombre porque en junio la conflictividad fue justamente la que generaron el paro de choferes, que duró casi 10 días en la ciudad de Córdoba. En el interior la caída me decís que fue menor, se ubicó en promedio en el 2,3%. 2,3%, sí. Hubo una caída también en el interior que no fue tan representativa como la de Capital, y promediando nos daba el 4,1%. Ezequiel, vos me decís que tiene que ver también con condiciones macro. La pregunta es, entre diciembre del 2016 y mayo de 2017, en los últimos 6 meses, en los 6 meses previos a junio, las condiciones macro fueron más o menos similares y la medición de ustedes daba siempre positivo. De hecho, podríamos decir que había habido 2 trimestres consecutivos de números en azul. Así que ya se hablaba hasta de la salida de la recesión en las ventas minoristas. Técnicamente podríamos decir eso sin temor a equivocarnos. ¿Qué pasó en junio? Porque las condiciones macro, al menos a mi entender, no fueron muy diferentes que la de los 6 meses previos. ¿Qué pasó que la diferencia haya sido tan grande? En Córdoba se puede entender por lo que me decías vos de la conflictividad, pero en el interior, encima junio es una época que en el interior estamos en plena cosecha gruesa, o sea que las ciudades que viven del campo tienen un movimiento económico muy especial, y donde hubo sectores que destinan mucho de sus ingresos al consumo, que cobraron incluso el aguinaldo por adelantado. Estoy pensando, por ejemplo, en jubilados provinciales que el 21 de junio cobraron el aguinaldo, o sea que debería impactar en la medición. ¿Por qué tanta diferencia entre el 0,1-0,2% que le da el promedio de los 6 meses previos a junio y este 2,3% de caída en el interior en el mes de junio? Sí. Ay, ¿se cortó? Ahí te escucho, perdón, se había perdido la comunicación, Ezequiel. Discúlpame. No, te digo que entiendo que el grueso de los aguinaldos todavía no impactó en la medición. Esperemos que el impacto de este efecto tenga
haga revertir un poco los números. Y tal como vos decías, nosotros veníamos haciendo la medición que nos daba positivo, salvo la última fecha del Día del Padre, que te decía que era una tendencia. Entiendo que yo coincido con tu análisis, que las condiciones no han cambiado demasiado. Sí, por ahí hubo algunos programas innovadores o algunos programas que fomentan el consumo en los meses anteriores que hacían alimentar un poco el consumo y que diera positivo, como los planes de tarjeta. Hubo muchos planes de tarjeta con financiamiento a largo plazo, hubo muchos. Vos fíjate que hubo un montón de promociones de estos Black Friday y de otras promociones que hicieron que el consumo se mantuviese e incluso creciera en nuestra provincia, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, un porcentaje ínfimo. Eso es la medición que a nosotros nos daba. Ten en cuenta que nosotros medimos todos los centros comerciales de la provincia, que es bastante disímil el consumo en un pueblo, digamos, que tiene incidencia directa en el campo, como decía recién, a un pueblo que, no sé, viste, que su economía gira en torno a otra cosa, una gran industria o otro sector de la economía, o hay otro sector que lo está impulsando. Yo entiendo que las condiciones no han cambiado. Sí creo que hubo programas que hicieron en otra oportunidad que se mantuviese el consumo, que bueno, en este mes los tuvimos, y bueno, y ya te decía, con la caída no tan representativa que tuvo el interior y con la caída abrupta que tuvo Capital, bueno, nos da ese porcentaje que pudimos evidenciar en el muestreo. Bien, teniendo en cuenta entonces estas dos cosas, que es muy probable que el impacto de los aguinaldos sea en julio, que han anunciado ahora en las últimas horas una disminución en el costo de financiamiento con compras a 12 cuotas con tarjetas, obviamente para incentivar el consumo, así que seguramente eso se va a reflejar en el consumo. Julio debería dar no una caída tan grande como junio. Y esperemos que sí, y esperemos que sigamos en el escenario sin conflicto, digamos, y bueno, esperemos que se revierta. Y como te decía, estos planes, vos decís, por ahí no son tan en términos de representatividad, no son, generalmente no benefician a un sector muy grande, pero siempre cada uno de los planes, nosotros cada vez que medimos y se implementa algún plan de beneficio o de fomento del consumo, en esta gestión, la gestión anterior, siempre tiene un impacto positivo en los números. Porque la gente, cuando le das una alternativa, digamos, o le mejoras las condiciones para consumir, la verdad que se vuelca hacia el consumo, ¿no? Sí. Ezequiel, gracias por el contacto con Radio Shopping. Que tengas buen día. Ezequiel Cerezo, vicepresidente de FEDECOM, de la Federación Comercial de Córdoba, hablando de las ventas minoristas aquí en junio.